llegar una carroza negra. Al parecer venía de muy lejos, porque los 4 caballos que tiraban de ella se veían sudorosos y agotados. Se bajaron 2 hombres que venían conduciendo y otros 2 del interior de la carroza. Se notaba que eran extranjeros. Todos tenían un semblante muy extraño. Pareciera que estaban sonámbulos o influenciados por algo, ya que ni siquiera parpadeaban. Sus ojos permanecían siempre abiertos mirando a la nada. Vestían de negro, sombreros de copa alta y gabardina larga, como de los tiempos antiguos. Después abrieron una puerta trasera que tenía la carroza y bajaron un féretro muy raro, con un extraño murciélago de metal como símbolo pegado en el frente. Se introdujeron en completo silencio a la enorme pero vieja mansión que tenía años inhabitada. Algunos de los que estábamos viendo pensamos que tal vez era su dueño quien había muerto y lo traen aquí para darle sepultura. Pero también se escuchaban rumores que podría ser algo malo lo que venía en ese ataúd, ya que a esa comunidad era raro que fuera gente, sobre todo de otros países. El pueblo estaba entre las montañas. Solo podrían entrar en carretas como lo habían hecho o a caballo, por lo irregular del camino. Les resultaba extraño que solo hayan ido para enterrar a alguien. Además era gente muy supersticiosa, apegada a sus creencias. Luego que entraron, cerraron la enorme puerta que cubría la entrada impidiendo que la gente mirara hacia su interior. La finca estaba rodeada por una barda muy alta. Nadie sabía cómo era por dentro aquella edificación, pero a simple vista se veía muy lúgubre. Debido a eso, aunque estaba siempre sola, nadie se atrevía a invadirla. Por la mañana algunos curiosos se posaron en la entrada, esperando sacaran el féretro y llevaran a enterrar a quien habían traído la tarde de ayer. Pero en vano esperaron, porque nadie salía ni entraba de aquella macabra mansión. 3 días después llegó otra carreta, pero muy diferente. Parecía ser de un circo. La parte de atrás era como una jaula hecha con gruesos barrotes y una lona negra cubría su interior para que no se viera lo que venía dentro de ella. Pero en eso se escuchó un fuerte rugido salir de la jaula, atemorizando a los presentes. Entre la muchedumbre había un chico de nombre Crescencio. Era temerario y decidido. Entonces se acercó a los cocheros y antes de que se metieran a la mansión, les preguntó qué era lo que tenían en esa jaula. Pero lejos de contestarle a aquellos tipos mal encarados, lo empujaron tirándolo al piso y entraron cerrando rápidamente la enorme puerta. Aquello había dejado intrigado al muchacho. Era de los que no se quedaban con ninguna duda y apostó por investigar lo que estaba sucediendo en esa enorme finca. Con el paso de los días empezaron a aparecer cadáveres, unos semidevorados y otros con un par de orificios en su cuello, sin gota de sangre en las venas. A lo que por obvias razones la gente empezó a tener miedo salir por la noche. No obstante, las cosas apenas empezaban, porque se suscitaron otras más descabelladas y brutales. El velador del cementerio no daba crédito a lo que veía. Los cadáveres recién enterrados eran sacados de sus tumbas por las noches. Unos tenían estacas clavadas en el corazón y otros eran encontrados sin cabeza. Todo esto sucedía desde la llegada de las carrozas. Entonces los pobladores estaban más aterrados. Ahora más que nunca Crescencio se propuso entrar a la casa para ver quién la habitaba. Ya por la noche tomó una cuerda, su cuchillo y se fue por entre los árboles, rodeando la barda tratando de encontrar un árbol que le permitiera escalar para introducirse. Luego que lo encontró trepó por él y por una rama que colgaba en la pared. Llegó hasta ella, ató la cuerda a la misma rama y bajó dejándola amarrada, lista para poder salir por ahí mismo. El terreno era enorme, lleno de árboles. Eso facilitaría llegar sin ser visto a alguna entrada de la casa. No sabía lo que encontraría, por eso iba con sumo cuidado. Casi estaba por llegar al pie de la finca, cuando de repente vio un enorme ser alado parado en lo más alto de la mansión y alcanzó a ocultarse en el grueso tronco de un árbol. Aquel ente extendió sus enormes alas y se deslizó rumbo al pueblo perdiéndose en la noche. Al parecer no había detectado su presencia. Sin embargo, el chico sintió que debía tener más cuidado.
Luego con cautela se deslizó entre las enormes paredes hasta que encontró una ventana abierta. Los que habitaban la casa nunca pensaron que alguien se atrevería a ir, por eso la habían dejado abierta. Cuando Crescencio entró, llegó hasta un gran pasillo, donde se dividía en muchas entradas a sótanos. Era muy precavido. En sus bolsillos traía gises, y con ellos fue marcando con una flecha que indicaba hacia dónde era la salida, para no perderse, y cada que escuchaba pasos se ocultaba en los oscuros recovecos del pasadizo. Así fue avanzando, y en un tipo mazmorra vio el féretro que habían llevado semanas antes, pero estaba vacío con la puerta abierta. Luego entró a otro recinto, donde estaban algunas celdas con resistentes barrotes, y en una de ellas miró a un hombre encerrado. Se acercó a los barrotes creyendo que era alguien del pueblo, y le dijo que lo iba a sacar. Aquel sujeto le contestó que se fuera, porque no sabía lo que estaba haciendo. Sin hacerle caso, el chico sacó su navaja tratando de abrir el enorme candado, sin darse cuenta que el hombre se estaba transformando en lobo, hasta que sintió la brutal mordida en su mano, pero al momento reaccionó clavándole con la otra el puñal en el hocico, liberándose de la mordida. El muchacho retrocedió y miró cómo aquel demonio se sacaba el cuchillo del rostro, emitiendo un tremendo aullido, y para su sorpresa también vio que en cuestión de segundos la herida se cerraba. Crescencio, al verse herido, corrió siguiendo las marcas que había dejado para llegar a la cuerda. Como pudo, trepó y saltó la barda. De esa manera llegó a su casa herido. Cuando entró su madre, al verlo sangrante, se asustó. No te asustes, mamá. Solo es una mordida de perro. Como se dio a entender, doña Lupe lo curó poniéndole unas hierbas medicinales. Una vez curado, fueron noches enteras con fiebre para él y pesadillas que hacían bañar su cuerpo de sudor. En ellas veía que de su cara le salía un tremendo hocico de animal y enormes garras. Tenía una hermana menor de nombre Virginia. Entre ella y su madre se tornaban para curarlo. Después de una semana despertó recordando lo que le había sucedido. Sin decir nada se quitó el vendaje y los tres se sorprendieron cuando vieron que la herida estaba totalmente curada. Su mamá Lupe le contó que al día siguiente, cuando llegó herido, amanecieron dos personas muertas con orificios en el cuello y que a los días fueron encontrados fuera de sus tumbas con estacas clavadas. Fue cuando Crescencio recordó al ser que había visto volar desde el techo cuando entró a la finca. No le dijo nada de lo que hizo esa noche para no preocuparla, sin saber que ya había sido marcado por la bestia. Pronto se daría cuenta de lo que traía mezclado en su sangre. Y en una noche del primer ciclo lunar se empezó a convulsionar. Los espasmos y el dolor que sentía su cuerpo al crecer sus extremidades hacían que se revolcara en el suelo. Las manos y sus pies se convirtieron en pezuñas y garras. De su boca brotó un enorme hocico con orejas grandes y picudas y el cuerpo lleno de un pelaje áspero muy duro. Y como un perro enyerbado, salió aullando hacia el bosque por una ventana. Virginia y su mamá estaban dormidas y no habían escuchado nada. Por un tiempo dejaron de aparecer muertos, pero 3 semanas después, en una noche que la luna estaba por salir, de repente la puerta principal de su casa voló hecha añicos entre fuertes gruñidos. Luego escuchó los gritos de su mamá y de Virginia al ser sacadas por alguien de su habitación. El reflejo de la luna empezaba a entrar por su ventana y con ella su poder para los amos de la noche, especialmente para los hombres lobo. Al fijar la mirada en aquella esplendorosa redondez de la luna, comenzó la inminente transformación y entre espasmos de dolor se convirtió en un hombre lobo. Sus ojos rojos como las brasas ardientes denotaban furia, una ira superior a la de cualquiera. Él mismo rompió la puerta de su habitación y al hacerlo quedó frente a dos seres también irracionales. Uno era el que lo había mordido aquella noche. El otro era un ser extraño vestido con una gran capa negra y unos enormes colmillos sobresalían de sus labios. Era algo que jamás había visto en su vida. Aquel ser parecía dominar al licántropo, porque con su mirada le ordenó atacarlo y empezaron a debatirse a muerte. La casa estaba siendo destruida por aquellas bestias al estar luchando.
pero doña Lupe y Virginia parecían no darse cuenta de nada al estar bajo el influjo hipnótico del vampiro. Cuando vio que su lobo no podía vencer a Crescencio, con rápido movimiento se unió a la batalla para entre los dos terminar con él. Pero aquel joven hombre lobo era astuto. Intuyó las intenciones del vampiro cuando sintió que descargaría el golpe hacia él, y con un ágil movimiento giró dejando su posición a su contrincante, quien recibió el golpe cortando su cabeza de tajo con las uñas poderosas de aquel ser nocturno. Ahora estaban 1-1, pero aquel vampiro también era fuerte y ágil, casi inmortal. Clavó su mirada en el lobo tratando de dominarlo con ella. Sin embargo, por la furia que Crescencio sentía era casi imposible ser dominado. Entonces al hematófago no le quedó otra más que luchar cuerpo a cuerpo. Parecía imposible que el lobo humano pudiera vencer a ese ser de cientos de años. La batalla era ardua, muy agotadora. Su cuerpo ya había recibido muchos golpes y estaba muy herido. Pero viendo a su madre y hermana en peligro de muerte lo hacía sentir más furia sacando fuerza, hasta que logró asestarle un contundente zarpazo en un descuido del vampiro, quien furibundo se abalanzó contra él, pero la ira había cegado sus sentidos y solo encontró la garra del lobo cercenándole su cuello. Después de un certero zarpazo le abrió el pecho, sacó su corazón y de una mordida se lo comió. Cuando aquel ser quedó en el piso sin vida, Virginia y doña Lupe despertaron al perderse el influjo hipnótico del vampiro muerto. Sentían como si hubiesen tenido una pesadilla, pero al ver a la bestia que estaba parada frente a ellas, vieron que no era una pesadilla y sintieron que estaban perdidas. Se abrazaron entre sí aterradas esperando su muerte. Luego miraron cómo la descomunal bestia iba tomando forma humana, hasta ver que era su hijo Crescencio. No podían dar crédito a lo que veían. Un vampiro, otro hombre sin cabeza tirados y ahora su hijo licántropo. Cuando Crescencio recuperó la fuerza les contó todo, desde que había entrado a la mansión hasta ese momento que ellas despertaron de la influencia del vampiro. También les dijo que ellos eran quienes mataban a la gente del pueblo. Los semidevoraban y les chupaban la sangre. Después les clavaban una estaca en el corazón para que no se convirtieran como él. Y a los que mataba el hombre lobo, quien estaba bajo el influjo del hematófago, les cortaban la cabeza. El pueblo estaba libre, ya no habría más muertes. Crescencio les prometió alimentarse de animales en noches de luna llena, para no causar daño a la gente de su comunidad. Su madre y su hermana, ellas siempre estarían protegidas por él. En la mañana, la gente que habitaba aquella mansión, al romperse el poder hipnótico, recuperaron su cordura y preguntaban que en dónde estaban. Al parecer no recordaban nada. Luego tomaron las carrozas y se marcharon para nunca volver. En esta historia, si no todos, la mayoría conocemos la historia de Caperucita Roja. En este cuento o fábula, el lobo feroz es una bestia maligna, la que primero se come a la abuela de Caperucita para disfrazarse de la anciana y engañar a la niña, y así poder comérsela también, cuando le llevaba de comer a una humilde cabaña que se encontraba en medio del bosque, pero que gracias a un leñador que casualmente andaba en esos momentos cortando leña por ahí, no logró su cometido, y logró salvar tanto a la pequeña niña como a la abuela, ya que al matar al lobo, le abrió la panza y sacó a la viejecita aún con vida. Sin embargo, aquí la historia es otra, un tanto más escabrosa, y vamos a empezar desde el principio. Un día que un leñador andaba cortando leña y cazando algo para llevarles de comer a su esposa e hijos, era una familia humilde, que vivían de lo que él sembraba y de la cacería. Su cabaña estaba en medio del bosque. Les gustaba vivir así, porque consideraban que era mejor a estar cerca de los pobladores, evitando tener cualquier roce con la gente. Su situación era muy similar a la abuelita de Caperucita Roja. Él sabía dónde vivía la anciana. Por lo regular, muy seguido iba a cortar leña muy cerca de esa cabaña, y llegó a ver algunas mañanas a una niña de capucha roja pasar con alimentos para la anciana. Imaginaba que era la abuela de esa niña,
Incluso se lo comentó a su esposa, y él fue quien le puso el mote de Caperucita Roja. En cierta ocasión que el leñador andaba cazando algo, luego de matar un ciervo se regresó a su cabaña, pero al llegar miró que la puerta de entrada estaba totalmente destruida. Del interior salían gritos de su familia y gruñidos por alguna bestia furiosa. Inmediatamente dejó caer al piso el animal que había cazado. Lo traía en sus hombros. Luego tomó fuertemente su filosa hacha con ambas manos y se dirigió rápido pero con precaución hacia su cabaña. Cuando estuvo frente a la puerta destruida, lo que miró lo dejó frío, incapaz de poder moverse. Frente a él estaban los cadáveres de su esposa e hijos. Una horrenda bestia los estaba devorando. Aquel animal, al sentir su presencia, volteó a mirarlo. Entonces el leñador pudo ver sus enormes fauces y unos grandes colmillos destilando sangre de su familia. En sus garras tenía el cuerpo inerte de su esposa, ya semidevorado. Era una especie de lobo híbrido, con facciones de hombre y bestia, de una estatura descomunal. Aquel engendro, al mirar al leñador, arrojó el cadáver de su mujer y se abalanzó hacia él emitiendo un desgarrador aullido. El hombre preparó su hacha firmemente, dispuesto a luchar por su vida. El licántropo dio un salto para caerle encima y matarlo, pero el leñador, antes de que la bestia le cayera, logró asestarle un hachazo en uno de sus hombros. Aquel golpe, lejos de hacerle daño al animal, lo enfureció más. Luego, con un furioso movimiento, la tomó sacándola de su cuerpo. Después la arrojó lejos de ellos, para después dar una tremenda mordida al hombre muy cerca de su cuello. Acto seguido, de un salto se levantó y se alejó de ese lugar dejando sangre, muerte y desolación, para internarse en lo más profundo del bosque. Horas más tarde, ya de madrugada, el leñador despertó moribundo. La mordida del licántropo no lo había matado. Como pudo, se levantó, tomó el hacha y con mucho esfuerzo llegó a donde estaba prendido el fogón. La metió en el fuego y esperó a que ésta se pusiera casi al rojo vivo. Cuando vio que estaba lista, echó un chorro de alcohol a la herida para desinfectarla. Después agarró el hacha y la puso firmemente en aquella mordida, que le hizo emitir un grito desgarrador, para después caer sin sentido al piso. No supo cuánto tiempo pasó así, y cuando despertó ya estaba cayendo la noche nuevamente. Al mirar los restos de lo que quedaba de su familia, empezó a recordar todo. Entonces el llanto invadió sus ojos, y amargas lágrimas empezaron a brotar de ellos, entre desgarradores sollozos. Aún no estaba del todo bien. Aunque había cauterizado la herida, esta le causaba horribles dolores. Como pudo, levantó los cuerpos. Esperaría a que amaneciera para dar cristiana sepultura a su querida familia. Cuando terminó, por el cansancio y el dolor, cayó rendido en el viejo camastro donde dormía con su mujer. A la mañana siguiente muy temprano despertó, pero no quiso enterrar a su familia. Amontonó la leña que tenía almacenada y puso los pocos restos que quedaban de ellos. Quería incinerarlos para guardar sus cenizas. Así estarían por siempre a su lado. De repente recordó la herida y se le hizo raro no sentir ningún dolor. Se quitó su camisa y con asombro vio que aquella herida había sanado. Solo tenía una marcada cicatriz entre el hombro y el cuello. No entendía lo que estaba sucediendo en su cuerpo. Era extraño, pero un día antes estaba a punto de morir por una brutal herida, y 48 horas después, extrañamente aquella mordida había sanado completamente. Su mente era un caos. No sabía qué rayos estaba sucediendo, pero el dolor de haber perdido a su familia le hizo olvidar todo eso, y tratando de borrarlo de su mente, esa noche se puso una borrachera hasta que perdió la conciencia. Así pasaron 3 semanas, en las que siguió su vida normal como leñador. Lo hacía automáticamente, porque deseos de vivir ya no tenía. Se curó la herida de su cuerpo, pero las del alma jamás sanarían. Hasta que una noche de luna llena empezó a sentir estertores de dolor. Su cuerpo le ardía como si se estuviera quemando por dentro. Entonces vio que sus extremidades comenzaron a crecer desmesuradamente. Las manos y pies se transformaron en poderosas garras. Quiso gritar, pero de su garganta solo salió un potente rugido, y antes de perder la razón, alcanzó a mirarse en un viejo espejo que tenía colgado en su pared de madera.
y pudo ver en lo que se estaba convirtiendo. El espejo reflejó una criatura muy parecida a la que 22 días atrás había destrozado a su familia. Después ya no supo más de sí, hasta que despertó por la mañana en medio del bosque, con sus ropas hechas jirones. No recordaba nada, solo el dolor de su cuerpo que había sentido antes de perder la noción del tiempo. Con el paso de los días, sus transformaciones sucedieron cada noche de luna llena. En el lapso de los días que aparecía la luna, se convertía en hombre lobo. Luego que tuvo conciencia de ello, en el transcurso de sus transformaciones poco a poco fue dominándolas, hasta que logró convertirse sin necesidad de la luna. Pero era un hombre bueno, y él no mataba humanos para alimentarse, lo hacía con animales que cazaba en el bosque. Una mañana que se convirtió para cazar su desayuno, cuando andaba persiguiendo un venado, no se percató que andaba por la cabaña de la abuela de Caperucita Roja. De repente quedó frente a la niña, que en ese momento le llevaba su desayuno a la abuela. Caperucita lo miró aterrada, sintiendo que aquella bestia se la iba a devorar. En ese inmenso bosque no habría quien la ayudara, pero el lobo leñador, lejos de tratar de atacarla, le dijo con una voz muy rasposa: No te asustes, Caperucita. No voy a comerte. Yo no como gente, mucho menos niñas. Me alimento de animales que cazo en el bosque. Cuando era totalmente humano fui leñador. Y cada vez que venía a cortar leña, te miraba pasar por aquí, llevando el desayuno a tu abuelita. Hasta que la mordida de una bestia como yo hizo que me transformara en esto que estás viendo. Luego se alejó lanzando un aullido, perdiéndose entre los árboles del bosque, dejando a Caperucita Roja temblorosa. Sin embargo, se dio cuenta que no era un lobo malo, porque de haber querido se lo hubiese comido en ese momento. Desde entonces se hizo amiga de él, y cada vez que iba con su abuelita, platicaba con aquella bestia racional. Él le contó su vida, desde que tenía a su familia hasta que aquel licántropo lo mordió y mató a sus seres queridos. Un día le preguntó a la niña: ¿Por qué vienes tan sola a traerle comida a tu abuelita? Estos lugares son muy peligrosos para una niña como tú. Yo no te haría daño, pero en este bosque habitan muchos peligros. Caperucita Roja le contestó que no tenía hermanos ni padre, vivía sola con su mamá, pero ella trabajaba para sostenerla, incluso a la abuela, que no quería vivir con ellas porque detestaba la ciudad. Por eso estaba en el bosque, pero que su mamá en las mañanas que se iba a trabajar, la dejaba en la entrada del bosque, y cuando salía de su trabajo, igual la recogía en la carretera donde la dejaba. El lobo le dijo que desde ese día la cuidaría, también a su abuelita. La esperaría todas las mañanas oculto entre los árboles, para que no la viera su mamá y se fuera a asustar. Así podría acompañarla todo el camino hasta la casa de su abuela. Las cuidó durante mucho tiempo, hasta que cierta vez ella llegó más temprano de lo acostumbrado. Al no verlo entre los árboles, se fue sola por entre la vereda. Cuando llegó a la cabaña tocó la puerta de madera, y desde el interior de la casa su abuelita le dijo: Pasa, hijita, te estaba esperando. Tengo muchísima hambre y quiero comerme ese pollito. Caperucita abrió la puerta, la cual emitió un escalofriante rechinido, y la anciana le volvió a decir: Acá estoy en la habitación. Tráeme para acá el desayuno. Hoy quiero comer recostada en la cama. Cuando Caperucita entró a la habitación, vio que la abuela estaba en la cama tapada casi de cuerpo completo. Solo dejaba ver unos enormes ojos rojos, como el fuego. Entonces la niña le preguntó: Abuelita, ¿qué ojos tan enormes y rojos tienes? La anciana le contestó: Son para verte mejor, hija. ¿Y qué orejas tan enormes tienes? Son para escucharte mejor, linda nietecita. ¿Pero qué voz tan gruesa y rasposa tienes, abuelita? Es que ando un poco resfriado, mi niña. La pequeña, dudando de que fuera su abuela, jaló las cobijas que cubrían su cuerpo
y aparecieron las grandes fauces del licántropo que estaban ocultas por ellas. Era el mismo que había mordido al leñador. Entonces Caperucita, al ver que no era su abuela, le dijo: ¿Pero qué hocico y patas tan grandes tienes, abuelita? El lobo le contestó Es para comerte mejor. y se abalanzó hacia ella para comérsela. Pero en eso, la puerta cayó derribada por un fuerte golpe, apareciendo el leñador convertido en hombre lobo, quedando frente a frente con aquella bestia que había matado a su familia, y le lanzó un tremendo rugido con mucha furia y odio. La otra bestia le respondió con un potente aullido. Era inminente que una lucha a muerte estaba por iniciar. El leñador apartó a Caperucita Roja para recibir al licántropo, que ya había saltado sobre él. Por minutos solo se escucharon rugidos y zarpazos. La pequeña niña era la única expectante de una batalla nunca antes vista por el ojo humano. Sus garras surcaban los aires con brutales zarpazos, abriendo tajos en los cuerpos de aquellas bestias, hasta que uno de los dos cayó con la garganta cercenada por una filosa garra. Exhausto y muy herido, el lobo leñador cayó de rodillas. Presurosa, la niña corrió brindándole su frágil manita tratando de levantarlo, pero él le dijo con aquella voz rasposa de lobo: Tranquila, Caperucita. No temas. En unos minutos mis heridas sanarán por sí solas. En eso, Caperucita vio otra cosa que nunca antes nadie había visto. Ante sus ojos las heridas del leñador se iban cerrando poco a poco, hasta quedar completamente cerradas. De repente llegó un leñador. Los rugidos y aullidos lo habían llevado hasta la cabaña. La escena era dantesca. Aterrado al ver aquella enorme bestia a un lado de la niña, pensó que se la iba a comer y levantó su hacha tratando de matar al lobo. Pero este, ante sus asombrados ojos, se transformó en hombre y le dijo que él no le hacía daño a la gente. Al contrario, había salvado a Caperucita Roja de una bestia como él, señalándole al animal muerto. Caperucita le dijo que era bueno, la había salvado de aquella bestia que se la quería comer. Aquel leñador no creía lo que había visto. Era una cosa increíble. Luego que se recuperó de su sorpresa, buscaron a la abuela de Caperucita y la encontraron en la parte trasera de la cabaña, desmayada pero con vida. Este lobo del demonio nos quería comer a mi nietecita Caperucita y a mí. Desde entonces aquel buen lobo leñador cuidó de esa familia. La mamá de Caperucita se fue a vivir con la abuela a la cabaña y el leñador se encargaba de que nada les faltara. Como puedes ver, no todas las historias son como las cuentan. Eran las 5 de la mañana, por allá en un recóndito lugar de un inhóspito país, donde cualquier cosa, por más increíble que parezca, puede ser posible, cuando un hombre despertó en pleno monte. La poca ropa que traía estaban hechas jirones y manchada de un líquido viscoso rojo. Trataba de recordar qué había sucedido la noche anterior, pero su mente en esos momentos era incapaz de recordar, porque no captaba nada. En ella solo había recuerdos muy vagos y borrosos, como aterradoras pesadillas. Recordaba en pequeños fragmentos con imágenes de terror y cuerpos destrozados sangrantes. Su cabeza se invadía con fuertes dolores al tratar de visualizar más de lo sucedido sin lograrlo. Aún aturdido se levantó y caminó rumbo a su casa. Afortunadamente aún era muy temprano y las calles estaban muy solitarias por ser un día domingo. Eso lo alivió un poco, puesto que no quería que nadie lo viera en ese estado tan deplorable cubierto de sangre. Podrían pensar que era un asesino y meterlo preso. Con dificultad llegó a su casa sin ser visto por nadie. No sabía por qué, pero estaba exhausto. Parecía que hubiese peleado con 100 hombres y cayó rendido en su cama dormido profundamente. Por la tarde lo despertó la llegada de su novia Carolina, quien, extrañada por no saber nada de él, le preguntó qué había pasado en la noche, puesto que solamente dijo que iba al baño y ya no regresó. Había desaparecido como por arte de magia. Él le contestó un tanto intrigado que lo perdonara, pero que no sabía qué había sucedido debido a que no recordaba nada, y le pidió que si por favor podía refrescarle la memoria. Su novia le contestó que en el día de ayer por la noche fueron a un restaurante y en dado momento se excusó para ir al baño, pero nunca regresó.
y aquí venía a encontrarlo echadote, como si nada hubiese sucedido. A la Armada también le comentó que eso era lo de menos, porque después que desapareció, sucedieron cosas terribles. Le replicó con un énfasis de angustia, y sin detenerse, siguió contándole lo sucedido. Al poco rato que te fuiste se escucharon gritos escalofriantes y gruñidos espeluznantes. Cuando seguridad llegó a investigar, había sangre regada por todo el baño y los cuerpos de 2 hombres destrozados. Quien los mató debió ser muy fuerte, porque salió por la pequeña ventana dejando un gran hoyo en la pared. Justo no dijo nada, pero su mente se estaba aclarando. Recordó que cuando llegó, por la ventana de aquel baño entraba la luz de la luna llena, y al mirarla directamente empezó a sentir primero escalofríos, luego espasmos con rictus de dolor. El poder de la luna había provocado una transformación en su cuerpo. Lo último que recordaba era aquel abundante pelo que le salía en todo su ser, y que su ropa se hacía trizas cuando sus extremidades crecían pavorosamente, así como sus uñas, semejando unas enormes garras. Fue cuando llegó toda su mente de golpe. Él había matado a esos 2 hombres convertido en una bestia. Se dio cuenta que la tarde estaba cayendo y supuso que su novia estaba en peligro si permanecía más tiempo a su lado. Entonces le dijo sacándola casi en pellones: ¡Vete! ¡Vete antes que sea demasiado tarde! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver aquí! Después de sacarla casi a la fuerza, cerró la puerta. Carolina no comprendía por qué actuaba así su novio, pero lejos de irse, en cuanto salió se ocultó tras un árbol que estaba fuera de la casa. La intriga la estaba consumiendo por su forma de actuar, pensando que había otra mujer de por medio. Desde allí escondida podría ver todo, puesto que la hermosa luna pegaba de lleno a la habitación de Justo. Nunca imaginó que en esos momentos su novio estaba sudando copiosamente frío, revolcándose de dolor en el piso, sufriendo aquella bestial transformación. De repente se paró quedando frente a un espejo y miró reflejada en él la figura de un enorme ser mitad hombre, mitad lobo. Su mirada de fuego era irracional. Por su mente solo pasaban instintos de matar, y de su garganta salió un poderoso aullido, al mismo tiempo que destrozaba todo lo que había a su alrededor, saliendo por el techo con increíbles saltos, en busca de algunas víctimas, para saciar sus ansias de matar y su hambre, con descomunales saltos desafiando toda clase de gravedad. Su novia, escondida en aquel árbol aterrada, alcanzó a ver todo. No podía creer que Justo era un licántropo. Ahora entendía su desaparición la noche anterior en el restaurante y del por qué la había echado de su casa. Pero ¿cómo era posible eso? ¿Qué clase de maldición tenía su novio? Entonces recordó lo que una vez le había dicho sobre la muerte de su padre. Una turba de gente lo había asesinado con balas de plata y había sido enterrado con una cruz de plata clavada en su pecho. Su padre le había heredado esa terrible maldición, la que ahora despertara después de tanto tiempo. Era un hombre lobo. Llena de temor e incertidumbre, se fue a casa temerosa de que fuera a regresar y la descubriera. Sabía que su vida corría peligro si permanecía más tiempo allí. La mañana siguiente lo primero que vio en el periódico fue la extraña muerte de 3 personas a unas calles de la casa de su novio. Habían muerto destrozados y semidevorados. Ella sabía quién había causado esas horrendas muertes, pero debía guardar el secreto. A pesar que su novio era un monstruo, lo amaba. Sin embargo, también estaba consciente del peligro que corría. Así pasaban los días y no volvió a saber nada de su novio. La gente de aquel rústico poblado ya tenía temor salir en la noche, pero no todos hacían caso a esa alerta, porque una de esas noches un hombre medio borracho caminaba por la acera de una calle solitaria, después de haber disfrutado de una buena juerga. De pronto se quedó quieto al escuchar el crujir de las ramas secas, cuando fueron pisadas por alguien entre los árboles que había a un lado del camino. Luego se oyeron unos rugidos seguidos de pavorosos aullidos que erizaron toda su piel. Corrió lo más rápido que pudo, volteando para todos lados. Escuchaba los gruñidos entrejaderos de quien lo perseguía. Su loca carrera lo hacía caer una y otra vez, pero pronto se levantaba impulsado por su mismo miedo. Tenía la adrenalina al tope. De pronto se detuvo y miró aquella imponente figura frente a él, de casi 3 metros de altura, peluda con unas enormes garras y fauces babeantes. Quiso retroceder, pero aquella bestia de un solo salto cayó encima destrozándolo en cuestión de segundos. Terminada su acción se escuchó un pavoroso aullido, en señal que su hambre había sido saciada. Su novia, ajena a todo esto, dormía plácidamente en su casa.
En sus sueños veía que justo estaba en peligro porque un hombre lobo lo quería matar. Ya estaba por amanecer, cuando de repente la despertó el ruido de su puerta al ser derribada abruptamente y lo vio. Por inercia tapó su boca, tratando de ahogar el grito aterrador que estaba por salir de ella. Aquel engendro de un salto se posó frente a ella y miró que de sus fauces aún escurría la sangre de su víctima reciente. Podía sentir su fétido olor y el salpicar de su baba en el rostro. Cerró sus ojos esperando el zarpazo que le quitaría la vida, pensando que era su fin. No obstante, aquella bestia no hizo nada, solo la miraba fijamente. En eso los gallos empezaron a cantar, anunciando la llegada del sol, y aquel ser mitad lobo y mitad humano cayó de rodillas retorciéndose en el piso con un rictus de dolor. Carolina, llena de asombro, apreciaba cómo poco a poco se iba transformando su novio, quien antes era indestructible, pero que ahora era un ser indefenso a los pies de su cama. Jamás pensó vivir eso, y estaba asustada, pero tenía que acabar con eso, pensó. Debía evitar más muertes aunque le doliera el alma. De su buró sacó un filoso cuchillo de plata, y sin pensar lo clavó en el corazón de Justo, quien al momento cayó agonizante. Abrió los ojos y la miró con una sonrisa como de agradecimiento. De pronto entró mucha gente. Iban armados y enfurecidos. Lo iban siguiendo para darle muerte. Pero al verlo muerto en el piso y a ella con el cuchillo en su mano aún sangrante, se tranquilizaron y salieron de su casa. Su novia lo había matado. Era la única que lo podía liberar de esa terrible maldición. 3 meses después sintió unas terribles náuseas y la vista se le nubló. Después cayó desmayada. Al despertar, con angustia se dio cuenta que había quedado embarazada de Justo. No sabía qué le deparaba el destino, pero tampoco se quedaría para que la gente del pueblo la matara como quisieron matarlo a él, si sabían que esperaba un hijo de la bestia. Tomó algunas cosas y se fue lejos con su hijo. La dinastía de los hombres lobo tal vez aún no terminaba. Hacía 19 años que Carolina se había ido de aquel pueblo, al darse cuenta de que estaba embarazada de Justo, a quien creía muerto. Ella misma le había clavado aquella daga de plata en su pecho, para terminar con la terrible maldición que pesaba sobre él. Su hijo, que ahora tenía 18 años con un gran parecido a él, la tenía muy preocupada. Temía que hubiese heredado también la maldición de convertirse en hombre lobo, y siempre vivía con esa zozobra, esperando el horrible día que se transformara en esa temible criatura. En los 19 años que tenía de haber abandonado su pueblo, ella se había dedicado a investigar sobre esa terrible mutación en libros de ocultismo, licantropía, vampirismo y todo lo relacionado con esas míticas criaturas. Quería arrancársela de raíz a su hijo, pero desafortunadamente casi todo lo llevaba a una sola solución: la muerte. Únicamente por medio de ella se libraría de esa maldición, a excepción de una. Pero aunque le resultaba muy descabellada y casi imposible, la veía como una posible esperanza, aunque ésta fuera mínima. También descubrió que todo hechizo, maldición o brujería tiene una fuente de poder, así que su hijo debía beber sangre y comerse el corazón de un licántropo, de un vampiro. Cuando el plenilunio estuviera en cronología alineada totalmente con otros planetas, cabía la posibilidad de que eso eliminara aquel poderoso hechizo cabalístico. Sin embargo, esto era un tanto imposible, porque ¿en dónde encontraría un licántropo? Ella había matado a aquel que quizá era el único, pero era su padre, y en caso de vivir no podría darle el corazón de su progenitor, y de ser posible que existiese uno, ¿cómo mataría a un ser tan poderoso, casi inmortal? Se preparó física y mentalmente, compró un arma e hizo balas de plata, y optó por irse al pueblo de donde había salido huyendo. Quizás por ahí debía empezar su búsqueda. Estaba segura de que nadie se acordaría de ella, y en efecto, cuando llegó nadie la reconoció. La miraban como a cualquier forastero. Ella hacía tiempo que había vendido la casa que tenía allí, y con ese dinero compró otra a las orillas del pueblo. Un día, al ir caminando por la calle, sintió que alguien la seguía. Apuró su paso y al dar la vuelta en una esquina, volteó y alcanzó a ver la figura de un hombre que se ocultaba en unos árboles. Extrañamente se le había hecho conocido, pero era imposible que fuera quien estaba pensando, y rápido se fue a casa. Cuando llegó, al entrar vio a su novio justo parado en la puerta de su casa. Era quien la estaba siguiendo y no lo podía creer. Tapó su boca sorprendida. Estaba aterrada sin pronunciar palabra, creyendo que iba a matarla.
pero él le dijo que se tranquilizara porque no le haría daño. Lo que había hecho aquella vez fue para protegerse. Sabía que tenía un hijo de él y estaba allí para protegerlo de aquel que les había transmitido la maldición a su padre y a él, y que ahora también lo tenía su hijo. Le dijo que aquella bestia era muy sanguinaria y que además estaba unido con alguien mucho más poderoso. Se había imaginado que buscaría la cura para su hijo y que vendría aquí tratando de encontrarla. También la vio muy sorprendida porque estaba vivo, pero le explicó que eso fue gracias a que la daga no había tocado su corazón. En eso se sorprendieron cuando a sus espaldas escucharon una voz que decía: «¿Es cierto lo que acabo de escuchar? Oí que él es mi padre. Quiero que me expliquen qué clase de engendro soy. Respondan, por favor». Quien les había dicho eso era su hijo. No se habían percatado que los estaba escuchando. Ambos se quedaron mudos. No sabían qué contestarle. Su inesperada llegada los había puesto nerviosos. Además, lo que pedía no era fácil de explicar, y solamente se miraron a la cara uno al otro, sin saber qué responder a las preguntas del muchacho. La noche estaba en su pleno apogeo, y una luna bella estaba saliendo en todo su esplendor. Pronto haría su efecto sobre Justo. De repente unos terribles golpes en su puerta los alertaron, y a través del cristal vieron una descomunal bestia que trataba de derribarla, junto a otro ser que parecía volar, del cual salían dos enormes colmillos de su boca, y de sus ojos enigmáticos destellaba un brillo inusual. Era un vampiro, como le había dicho su novia hace un momento. Ellos querían matarlos para ser únicos en su especie, y se habían unido. En eso Carolina vio justo cómo empezaba a convertirse en hombre lobo, y aterrada miró que también su hijo se estaba transformando por primera vez, entre desgarradores gritos, y creyó que ese sería su fin. Cuando culminó la transformación, para su sorpresa vio que ambos se ponían adelante de ella tratando de protegerla, presintiéndose una feroz batalla entre esos seres. De repente la puerta se dio ante los descomunales golpes, quedando frente a frente a aquellos cuatro monstruos emitiendo sus pavorosos aullidos. La lucha era inevitable y sería a muerte. El licántropo y el vampiro con agilidad cayeron sobre Justo, quien ya se había convertido en una fiera también, liándose en una cruenta batalla de poder a poder entre zarpazos, mordidas y gruñidos. Salpicaban sangre con trozos de carne de ambos lados, en la que Justo llevaba las de perder, puesto que eran 2 contra 1. En eso apareció su hijo con su vital ayuda. Había llevado a su madre a un lugar seguro, y en esos momentos le quitó de encima al perverso vampiro, para que la lucha fuera pareja. Sus dientes mordían aquí, allá, donde les fuera posible, tratando de hacer el mayor daño a su adversario. Sus garras surcaban el aire, abriendo la carne de sus cuerpos, haciendo tajantes heridas. Pero ni uno ni otro se rendía. Parecía que aquella batalla nunca terminaría. Carolina desde su escondite miraba aterrorizada aquella sangrienta batalla. Sabía que Justo y su hijo estaban en desventaja. Entonces recordó el rifle que había comprado con balas de plata, pensando que algún día lo necesitaría. Y ese momento había llegado. Sigilosamente fue hacia donde lo tenía guardado. Era muy peligroso, pero debía intentarlo o su familia moriría. Milagrosamente logró llegar hasta donde guardaba el arma sin ser vista. Aquella arma estaba cargada y lista para ser disparada, justo en el momento que el vampiro dominaba la situación ante su hijo y estaba por morder su cuello. Apuntó cuidadosamente y accionó del gatillo acertando en su espalda. Aquel ser, al sentir el impacto de la bala de plata quemante, lanzó un horrendo alarido de dolor, como el de una fiera herida. Vio que Carolina había disparado, y con ganas de destrozarla saltó hacia ella. En sus ojos había una sed de matar a quien lo había herido. Caminó lentamente hacia ella mostrando sus colmillos para clavarlos en su cuello y succionar su sangre. El arma había caído de sus manos por el terror que sentía, y solo se agazapó sintiendo su muerte, al mirar que aquel ser hematófago se abalanzaba hacia ella para darle la mortal mordida. Pero en eso una poderosa garra lo jaló de la cabeza hacia atrás, al mismo tiempo que le propinaba una descomunal mordida en su yugular. Era su hijo, que al ver a su madre en peligro había retomado fuerzas, acabando con aquel maldito vampiro. Luego lanzó un aullido de triunfo, pero faltaba otro con el cual su padre peleaba, y al momento fue en su ayuda, siendo muy oportuno, ya que justo estaba a punto de perecer ante aquel poderoso licántropo. De un brinco le cayó encima, hiriéndolo para darle tiempo a su padre de recuperarse.
Después sus miradas desafiantes se cruzaron, mientras de sus fauces caía baba mezclada con sangre. Exhalaban aire por la fuerte lucha, pero solamente había sido un pequeño receso, porque en eso el pavoroso aullido al unísono de los tres anunció de nuevo el inicio de la pelea. Justo y su hijo se abalanzaron sobre aquel enardecido ser, quien se resistía a ser derrotado vendiendo cara a su vida. Aquella cruenta lucha parecía no tener fin, en la que destrozaban todo lo que se ponía a su paso, con estruendosos ruidos. Nadie escuchaba nada, puesto que la casa estaba a las orillas del pueblo. Todo eso estaba pasando desapercibido para la gente. Los zarpazos y gruñidos seguían escuchándose dentro de esa morada. Era evidente que Justo y su hijo dominaban el combate al superarlo en número. Y en un descuido del licántropo, su hijo lo tomó fuertemente de los brazos, lo que Justo aprovechó para darle un tajo y cercenarle la cabeza, y se desplomó sin vida en el acto. Los hombres lobo padre e hijo, agitados, emitieron un poderoso aullido de triunfo. Después Justo con sus garras abrió el pecho del licántropo. Sacó su corazón sintiendo que en esos momentos el sol y la luna estaban alineados con la tierra y otros planetas. Entonces se lo comió, bebiendo también su sangre, simulando un ritual, ofreciéndoselo al plenilunio. Sabía que esa era la cura para su maldición. Era típicamente retrógrado. El ritual venía de sus antepasados. Su hijo se dirigió hacia el inerte cuerpo del vampiro y también hizo lo mismo que su padre. Ahora solo quedaba esperar la reacción del rito. Carolina solamente los veía estupefacta, sin poder decir nada. Aún tenía miedo. Aunque era su familia, seguían siendo unas bestias con instintos de matar. De pronto ambos cayeron al piso con estragos de dolor, al empezar la maravillosa pero dolorosa transformación de hombre lobo al ser mortal de humano. Carolina corrió hacia ellos y los abrazó. Sus heridas habían sanado por sí solas. Ese era uno de los poderes de un licántropo. La noche siguiente, al salir la luna llena, todos estaban en espera de la transformación, pero esta no sucedió. Felices se dieron cuenta de que el ritual había surtido efecto, deshaciendo la maldición del hombre lobo al beber su sangre y al comerse el corazón de alguien con una maldición parecida a la de ellos. También aquellos dos que habían matado la noche anterior lo sabían, por eso habían ido para matarlos y así poder liberarse de ella. Solamente que nunca esperaron encontrar su muerte. Después los tres se fueron de ese lugar a donde nadie supiera de ellos. Aquella terrible maldición había terminado. En un pequeño pueblo muy pero muy alejado de cualquier ciudad o pueblo grande, donde solo se apreciaba monte y sierra por sus alrededores, la gente en esa comunidad era muy arraigada en sus creencias. Las supersticiones predominaban en cada uno de sus pobladores, y es que era un lugar donde sucedían muchas cosas inexplicables. Por eso el temor de las personas que habitaban esa comunidad. A las orillas de ese pueblito estaba una pequeña y humilde choza en la que vivía solo una viejecita. Ella era, digamos, como el doctor del pueblo, porque curaba a las personas de enfermedades que supuestamente para los médicos no tenían ninguna cura. También curaba males enviados por malas personas a través de brujería o magia negra. Sobre todo curaba a los niños de mal de ojo, caída de mollera, mal de cuna, empacho, entre otros males desconocidos en esos tiempos. Todo esto lo hacía con remedios caseros, extraídos de hierbas curativas que nada más ella conocía. Todos le decían la curandera del pueblo y además rumoraban que tenía poderes, porque los ungüentos y pócimas que hacía eran muy efectivos para curar cualquier mal, por eso su mote, y no dudaban en acudir a ella en cualquier situación que ellos por su creencia consideraban era maligna. Cierto día llevaron a una niña de escasos 10 años. Sus padres le dijeron que tenía días vomitando una sustancia verdosa y que se retorcía por las noches, diciendo maldiciones con una voz terrorífica de hombre y que los quería atacar, por lo que se habían visto en la necesidad de atarla a su misma cama. Estaban desesperados, sin saber qué hacer. Suponían que alguien les había enviado un mal por medio de alguna mala arte. La anciana les dijo que la pusieran en un camastro que tenía para esos casos y se puso a hacer una pócima mientras pronunciaba unas extrañas palabras en otro idioma que los papás de la niña no entendieron, pero la miraban atentos y muy sorprendidos de lo que hacía.
Ya que terminó el brebaje les dijo que sujetaran a la niña fuertemente y que por ningún motivo vieran lo que vieran la fueran a soltar. Después que la posaron en la cama, la curandera se acercó lentamente y ordenó enérgicamente a cualquier ente maligno que estuviera en ese cuerpo lo abandonara. Seguía pronunciando unas extrañas palabras, las mismas que hacían estremecer a los padres de la criatura. Luego le dio a beber el brebaje que había preparado momentos antes. La niña al momento se empezó a retorcer vomitando parte de lo que la anciana le había dado, y con una voz muy cavernosa que no era la de una niña, empezó a maldecir a todos los presentes, Malditos pero sean más a la anciana todos. que luchaba tratando de sacarle el engendro que traía dentro del cuerpo. Sus palabras eran muy ofensivas. La viejita jamás las había escuchado. Sin inmutarse, la anciana curandera posó una mano en su vientre y la otra en su frente, simulando pintar una cruz en ella. Al mismo tiempo pronunciaba unas palabras en otro idioma, las cuales hicieron cimbrar el cuerpo de la niña. Los padres estaban aterrorizados, pensando que su hija en cualquier momento podría morir. Pero en eso, asombrados, vieron cómo de su boca empezaba a salir un espeso humo negro, semejando a unos horrendos demonios, entre espeluznantes carcajadas. Con eso se dieron cuenta de que el poder de la anciana era inmenso. Había derrotado a aquellos demonios, haciendo que abandonaran el cuerpo de su pequeña hija. Momentos después, la niña despertaba sin recordar nada de lo que había hecho desde el primer día que se habían posesionado de ella aquellos demonios. Sus papás, muy agradecidos con la curandera, quisieron besar su mano en agradecimiento, pero ella no lo permitió, diciendo que con haber derrotado al mal se daba por bien pagada. Aún así, aquellas buenas personas le dejaron un costal de maíz y una marrana en forma de pago a su generosa ayuda. Así era la vida de la anciana. Todos los días le llevaban gente con extraños casos, cosas que en las ciudades grandes nadie daría crédito, mucho menos la ciencia, porque para la medicina algunos males raros los catalogan incurables, ya que no creen en lo paranormal y le buscan cualquier explicación lógica. El tiempo siguió su curso, en el que la curandera siguió ayudando a la gente de sus males, fueran enfermedades comunes o cosas extrañas que para muchos no tenían ninguna explicación. Pero cuando la gente misma presenciaba alguna curación, simplemente quedaban sorprendidos y fascinados. Sin embargo, lo más sorprendente era que después de haberlos curado una vez, jamás regresaban por el mismo mal, ya que quedaban protegidos por algo que la curandera hacía para que ya no les hiciera ningún daño. Las cosas más extrañas que había en ese entonces las curaba la anciana. Su poder nadie sabía cómo ni de dónde lo había obtenido, pero tampoco deseaban investigarlo, porque lejos de hacerles maldades, ayudaba a la gente y estaban agradecidos con ella. Un día le llevaron a un bebé de escasos días de nacido, que no dejaba de llorar. La madre decía que tenía días así, no quería comer ni dormir, solo se la pasaba llorando todas las noches. Su preocupación era mucha, pensando que iba a morir. El bebé estaba colorado y desmorecido, parecía que en cualquier momento iba a dejar de respirar. Aquella viejecita rápido preparó un brebaje en la cáscara de un huevo grande, agregándole ingredientes que solo ella conocía, y se lo dio a beber. Minutos después, como por arte de magia, el niño dejó de llorar. La anciana le dijo que este mal era muy común, provocado inconscientemente por personas cargadas de mala vibra, y aunque era muy maligno, si se atendía a tiempo era curable, y que en ese momento, si lo hubiera traído un día después, lo más seguro es que hubiese muerto. Lo recomendable para estos casos era que cualquier persona ajena a la familia, cuando le hiciera un cariño, le diera una pequeña nalgada. Eso evitaría transmitirle este mal. Era el ahora conocido como el mal de ojo. En esos tiempos eran muy poco sabidos los nombres de estos males, que ahora son muy comunes, así como el empacho y la caída de mollera. Sin embargo, la anciana extrañamente ya tenía conocimiento de todas estas cosas, y nadie sabía cómo. Tal vez se le había otorgado el don para que hiciera el bien. Tiempo después empezaron a suceder cosas raras en el pueblo. Personas empezaron a desaparecer, y algunos eran encontrados entre los huizaches semidevorados. Parecía como si algún felino, lobo o animal carroñero se los hubiese comido. Entonces la gente empezó a tener miedo a salir por las noches, y más cuando había luna llena, porque cuando aparecía la luna, desaparecía la gente.
Solamente se escuchaban rugidos y aullidos. Entonces acudieron a la curandera para ver si ella podía hacer algo. No obstante, la anciana estaba como ellos, atada de manos al no saber quién los estaba atacando. Solamente les dijo que no se alejaran mucho del pueblo, porque podría ser un animal grande quien estaba devorando a las personas, prometiendo investigar sobre eso. Los pueblerinos se fueron un poco más tranquilos con la promesa de la anciana. Sabían de su poder y que sí lo cumpliría, pero para estar más seguros, cada noche de luna llena trancaban bien su puerta por dentro, resguardándose en su casa. Esa noche la curandera hacía un hechizo, tratando por medio de él saber quién se estaba llevando a los pueblerinos. Entonces del hechizo empezó a emanar una neblina, y en medio de ella apareció un humanoide, entre bestia de humano y hombre lobo. La anciana, aunque estaba acostumbrada a todo tipo de cosas extrañas, se asombró al tener aquella visión en su hechizo. Nunca había imaginado que existiera un ser como ese. Preocupada por toda la gente del pueblo al haber luna llena de esa noche, atrancó bien su puerta por dentro para protegerse de ese ser irracional. Pero de repente escuchó un rugido y un fuerte aullido afuera de su casa. Algo caminaba alrededor de ella emitiendo gruñidos. Claramente escuchaba sus pasos hasta que se detuvo frente a su puerta. De repente la puerta de madera cayó derribada, hecha pedazos por un fuerte golpe, quedando la figura grotesca frente a ella de un hombre lobo con sus fauces babeantes. Aquel ser la miraba fijamente con sus ojos rojos, parecidos al fuego amenazadoramente, y emitiendo un descomunal rugido se abalanzó sobre ella. Pero la curandera ya estaba preparada para recibirlo, y con un movimiento de sus manos formando una fuerza invisible, lo detuvo en seco. Parecía que había formado una barrera de protección para que aquel demonio no pudiera atravesarlo. El lobo licántropo, más enfurecido, empezó a destrozar las pocas cosas que había en esa choza. Aullaba poderosamente tratando de causarle miedo a la hechicera, pero lejos de atemorizarse, con otro rápido movimiento lo paralizó derribándolo en el piso. Aquella bestia ni con su poderosa fuerza podía librarse de aquel hechizo y se revolvía furioso como una fiera enyerbada. La anciana sabía que su hechizo no podría durar mucho. Por lo tanto, rápido se posó sobre él, poniendo una mano en su pecho y la otra en su cabeza, presionando con fuerza, pronunciando en voz alta unas palabras, empezando un hechizo. Con él trataba de liberarlo de aquella bestia que llevaba dentro de su cuerpo el hombre. Al principio el animal se resistía a salir, y por momentos parecía que la anciana entre rugidos sería lanzada por los aires por aquel descomunal ser. Pero no fue así. La buena hechicera también era muy poderosa, y poco a poco la bestia se fue tranquilizando, hasta que increíblemente la anciana miró como un poderoso lobo en forma de niebla abandonaba su cuerpo. La curandera lo había vencido. Después vio que de a poco aquel humanoide se transformaba en un hombre. Ella nunca lo había visto y supuso que era de muy lejos. El hombre había quedado débil, sin fuerzas, por el hechizo y la liberación de aquel ser, pero al sentirse libre de su horrible maldición, con una voz entrecortada le agradeció a la anciana por haberlo liberado de ese terrible mal. La mujer lo ayudó a levantarse. Sabía que él no era culpable de las muertes que había causado, porque era dominado por una bestia irracional que llevaba dentro de su cuerpo, y lo dejó ir. Ya no causaría daño a nadie, porque no llevaba el animal dentro de su cuerpo. Había quedado libre de ese mal, y se fue perdiéndose en la noche del oscuro monte. No le dijo nada a nadie del pueblo, pero ella sabía que ya no habría más desapariciones ni muertes al haber derrotado a un maligno ser sin haberle hecho daño. Desde entonces el pueblo vivió tranquilo, gracias a los hechizos de una curandera buena. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos cuando éramos enviados a misiones peligrosas en las que viví muchos sucesos increíbles? En ese entonces era un soldado activo del batallón de infantería. Le servía fielmente a mi patria. Ahora soy un soldado retirado y solo me quedan los recuerdos. Algunos tristes por haber visto a muchos de mis compañeros caer en acción ante el enemigo, y otros emocionantes porque verdaderamente fueron increíbles debido a que no eran cosas de este mundo. Recuerdo bien que en una ocasión fuimos enviados a una misión. Hasta tengo la fecha muy presente.
Fue en octubre del 2003. Dicha misión se llamaba Escarlata y era atrapar a un terrorista muy buscado por su peligrosidad. Se ocultaba en el desierto de un país muy lejano. Las órdenes era traerlo vivo o muerto. Para mí esa fue una de las misiones más peligrosas que viví en el ejército. En esa ocasión fuimos trasladados de noche para que el enemigo no fuera a detectarnos. El desierto es un lugar muy frío de noche, pero de día el sol es muy calcinante. Parece el mismo infierno. Fuimos puestos en plena montaña desértica en helicóptero y de él nos arrojamos con pequeños paracaídas, usando luz infrarroja para detectar bien el lugar donde deberíamos caer. Éramos 15 soldados los que teníamos que cumplir esa encomienda, los más preparados en cuestión a tácticas y armas, debido a la peligrosidad de aquella tarea. Luego que pisamos tierra nos reunimos para armar el plan. Trataremos de llevar a cabo tratando de tener las menores bajas posibles. Las órdenes las daba el comandante en turno Smith, un hombre recio y enérgico, de carácter fuerte. Nos dividió en grupos de 5, diciendo que tuviéramos mucho cuidado, porque el enemigo podría estar bajo tierra en cuevas. El informante así lo había dicho. Además debíamos tener precaución. En esas tierras abundaban los escorpiones y las serpientes mambas o cobras, y debíamos desplazarnos arrastrándonos entre la arena. Sabiendo todo eso, nos deslizamos con cuidado, tratando de visualizar al enemigo con los infrarrojos, pero parecía que ya nos estaban esperando, porque de repente nos empezaron a disparar por entre unas rocas. Eran solo 3 sujetos, pero bien armados. Los rodeamos y pronto dimos cuenta de ellos. Cuando nos acercamos para ver si entre ellos estaba quien buscábamos, miramos que habían salido de una cueva hecha por ellos mismos, acondicionada con agua, luz y comida. También tenían un tipo de camastro, lo que quería decir que ahí permanecían mucho tiempo. De pronto escuché un ruido de entre unas rocas, parecido a un gruñido, y al voltear detecté con mi infrarrojo una sombra, parecida a la de un enorme perro, que se deslizaba con sus 2 patas. Me sorprendí tanto que por inercia dije: ¡ah, cabrón! ¿Qué chingados fue eso? Al momento el comandante me dijo: ¿qué sucede, sargento John? Le contesté: nada, señor. Creo que se me figuró haber visto un perro o coyote, pero la verdad tenía clavada esa duda. ¿Qué era lo que había visto? Después de recoger las armas de los cadáveres, ocultamos sus cuerpos y seguimos con la búsqueda. Pero no bien apenas habíamos caminado algunos 200 metros, cuando miramos mucha gente armada venir en dirección nuestra, gritando en su idioma. Nuestro mayor ordenó regresarnos, pero al llegar a donde dejamos los cadáveres estaban semidevorados. Me pregunté, ¿qué animal podría devorar a 3 personas en minutos? Uno de los soldados dijo sarcásticamente: debió ser el perro que miraste. Lo dijo así, pero la verdad estaba impresionado como todos. Luego escuchamos no muy lejos de nosotros fuertes aullidos. Quisimos creer que eran coyotes del desierto para no sentir temor. Sin embargo, quienes iban hacia nosotros también los escucharon, porque temerosos retrocedieron. Eso daba a entender que sabían de su existencia y que eran peligrosos. Soy un hombre muy suspicaz y eso me hizo saber que lo que andaba ahí no era normal, de nuestro mundo. Al andar entre las rocas encontramos una gran cueva y nos refugiamos en ella, cubriendo la entrada con piedras. No miento, pero cuando tapamos la entrada con rocas, primero oímos pasos de algún enorme animal que iba gruñendo. Se estaba acercando, y cuando estaba cerca de la entrada, vimos por entre los huecos de las piedras que eran lobos, pero mitad humanos. El hocico y sus extremidades tenían garras enormes, caminaba en sus patas traseras, y noté que de sus mandíbulas aún escurría la sangre de los hombres muertos que ellos habían devorado. Una de las imponentes bestias se detuvo casi frente a la entrada. Luego emitió un aullido tan fuerte que retumbó dentro de la cueva aturdiéndonos. Soy hombre y nunca había tenido miedo, pero esa vez todos estábamos temblando. Nadie quería hacer el menor ruido para que no descubrieran nuestro escondite. Afortunadamente pasaron de largo. Antes de amanecer salimos de la cueva. Debíamos visualizar todo el perímetro para ver qué terrenos pisábamos. La comida que estaba en el hoyo de los difuntos aún estaba buena, y todos comimos un poco de ella, saciando nuestra hambre. También tenían agua, y bebimos calmando nuestra sed.
Algunos de los soldados aún comentaban lo que habíamos visto en la noche y no lo podían aceptar. ¿Cómo era posible que existieran esas bestias mitad hombre, mitad lobo en pleno siglo XX? Todos nos hacíamos la misma pregunta. Antes de que saliera el sol nos desplazamos por una ladera. Habíamos visto un pequeño grupo de hombres con los binoculares salir de una zanja, hecha por ellos mismos para utilizarla como guarida tras un pequeño montículo. Ya habían encontrado los restos esqueléticos de sus compañeros. Uno de ellos hablaba y hacía señas figurando con sus manos que eran unas bestias enormes, quienes los habían devorado. Gracias a eso nunca nos relacionaron con el suceso. Tampoco se percataron de que estábamos muy cerca de ellos, viendo todo lo que hacían. El comandante Smith con seña nos ordenó que les cayéramos. En ese momento la sorpresa estaba de nuestro lado, y sin más salimos de nuestro escondite abriendo fuego. Los talibanes no esperaban nuestro ataque, y cuando pudieron reaccionar varios de ellos ya habían mordido el polvo. Sin embargo, algunos alcanzaron a disparar formándose un fuego cruzado, en el que 2 de los nuestros también fueron alcanzados por sus balas, y cayeron abatidos e heridos de muerte. Al mirar a mis compañeros muertos, furioso arremetí contra ellos, saliendo al descubierto sin medir el peligro. Corrí en zigzag para no ser fácil blanco sin dejar de disparar contra ellos. Por mi osada acción, mis compañeros aprovecharon el momento y con sus balas y las mías pronto dimos cuenta de ellos. Después los revisamos uno a uno, quitando un tipo de pasamontañas que suelen usar para cubrir su rostro. De repente una fuerte tormenta de arena cayó encima de nosotros y entramos al hoyo de donde habían salido esos hombres, cerrando una puerta que tenían improvisada para que no fueran a descubrir la entrada. En eso escuchamos unas fuertes pisadas por encima de nosotros. La tierra temblaba cada vez que caminaban, parecía que se iba a derrumbar por lo que andaba arriba. Unos fuertes gruñidos se escuchaban a pesar del incesante silbar de la tormenta de arena. Todos guardamos silencio y honestamente a mí se me erizó la piel al imaginar que eran los que habíamos visto en la noche. No obstante, fuimos preparados para cualquier peligro y no era tiempo para cobardías. Entonces cortamos cartucho y salimos todos disparando. Pero solo gastamos tiros en balde, porque con sorpresa vimos que aquellas bestias habían desaparecido, llevándose algunos cuerpos de los que recientemente habíamos matado. Pudimos ver sus enormes huellas que habían dejado en la tierra muy marcadas. Eran como las de un lobo o perro, pero fácilmente podrían compararse con el tamaño de mi bota militar, ya que eran enormes. No lo niego. Al ver eso mi cuerpo se cimbró por los escalofríos que lo visto me hizo sentir. Todos nos mirábamos fijamente por la impresión que sentíamos, cuando de repente se escucharon unos potentes rugidos en una loma que estaba como a 200 metros de nosotros, y rápido nos volvimos a ocultar en la cueva. Ya dentro de ella descubrimos un tipo pasadizo que se conectaba hacia otra cueva, y en ella encontramos 2 hombres ocultos. Los tomamos como rehenes y empezamos a interrogarlos, pero les eran muy fieles a su líder y no querían revelar su escondite. Confieso que eran muy duros para hablar. Ni con nuestros métodos querían soltar prenda de donde estaba aquel terrorista, hasta que utilizando lo que se nos había enseñado pudimos hacer que nos revelaran su paradero. El comandante Smith dibujó en la tierra un plan táctico para que no se fuera a escapar aquel asesino. Dijo que un soldado y yo nos quedaríamos a cuidar los cautivos. Él y los demás irían para atrapar a quien era el blanco número 1. Luego que se fueron nos quedamos mi compañero y yo solos, cuidando a aquellos hombres que no se nos fueran a escapar. Estábamos platicando precisamente de las bestias que rondaban el desierto, cuando sin más la frágil puerta que cubría nuestro escondite cayó hecha pedazos y 2 imponentes figuras bestiales rugieron pavorosamente frente a nosotros. Habían olfateado la sangre de los rehenes, por eso habían encontrado la cueva. Cortamos cartucho disparando casi todas nuestras balas de nuestra AK-7 sobre ellos. Vimos caer abatidos por los impactos y salimos de la cueva corriendo, pensando que vendrían más seres como esos. Sin dejar de correr volteábamos para ver si no éramos perseguidos, y vimos como aquellas 2 bestias mitad hombre mitad lobo se levantaban como si nada. Después solo escuchamos los gritos escalofriantes de los hombres capturados y los rugidos de aquellas bestias al destrozarlos para tragárselos. Mi compañero y yo seguimos corriendo sin detenernos. No tenía caso enfrentarlos, ya que nuestras balas no les hacían ningún daño. A lo lejos escuchamos muchos disparos y supusimos que eran los de nuestros compañeros que habían dado con el escondite del terrorista. Apuramos nuestra carrera para apoyarlos en esa batalla, pero también lo hacemos pensando que nos podían estar siguiendo los hombres lobo.
hasta que llegamos a donde estaba el fuego cruzado y vimos que sí eran ellos. Comandante. Con breves palabras le explicamos al comandante lo sucedido, diciéndole que si no queríamos morir, deberíamos terminar esa misión para largarnos de ese lugar. De repente escuchamos un grito en otro idioma que se rendían. Nuestras balas habían cazado al terrorista y los pocos hombres armados que quedaban sin su líder decidieron rendirse. Cuando vimos su cuerpo pudimos cerciorarnos de que efectivamente era él. Nuestra encomienda era llevarlo vivo o muerto, pero no regresar sin él. El comandante habló a la base diciendo que la operación había sido 5-5 y que el objetivo estaba eliminado, pidiendo que fueran por nosotros para evacuarnos. 12 horas después ya íbamos a casa en un helicóptero. Llevábamos el cuerpo del terrorista y una vez que fue identificado lo arrojaron al mar para que se lo tragaran sus profundidades. Así ya no causaría más muertes de muchos inocentes. De aquellas bestias que vimos no dijimos nada. No queríamos ser arrestados, ya que lo tomarían por burla. Pero de eso, los que lo vimos sabemos que fue real.